Y, y la semana pasada, entonces, hablábamos de que hablábamos y vamos a leer esa porción de la palabra. Le voy a pedir a mi hermano Alberto que por favor la lea. Segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Amén, Lo pastora, te voy a escuchamos, hermano leer. Alberto. Ya. Buenas noches, lo Buenas escuchamos. noches. Sí. Disculpe, pastora, no lo puedo compartir porque quitaría lo que usted está compartiendo. Así que lo leo. Léalo, por favor. Ya. Según de Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. De modo que si a Cristo lo conocimos como religión, como misticismo, tomándolo como legalismo o queriendo entenderlo y transmitirlo desde nuestra condición humana, ya no podemos seguir así. Ya no podemos seguir viviendo como el Evangelio como una religión, porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la buena noticia de que Dios cumplió la promesa que dio en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que fue engendrada por obra del Espíritu Santo, el verbo que se hizo carne, el verbo que es Dios, se hizo carne, se vistió en el cuerpo de un hombre para venir como humano y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí entregó su vida y murió porque él fue hombre, pero resucitó al tercer día, dando pruebas indubitables de su resurrección. ¿Por qué resucitó? Porque era Dios. Y como Él es la vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la muerte no puede retener la vida. Imagínense una mujer con 9 meses de embarazo, un embarazo a término, y va al médico, le dice, mi doctor, yo vengo por aquí porque, caramba, mi hermana Silvia me invitó a que nos fuéramos 15 días para Cancún. Entonces, sabe que mi parto estaba previsto para el 18, pero yo no puedo dar a luz el 18. No, no, porque no es que yo me voy a ir 15 días de vacaciones con mi hermana Silvia, para que ahí usted me ponga una cosa ahí que yo no para cuando en la fecha que voy a venir, sino 15 días después. No se puede. Nosotros no podemos retener la vida. La muerte no pudo retener a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y por eso Él es la luz de los hombres. Él es nuestra luz y por eso hablamos nosotros del Evangelio que fue luz desde el principio y Dios decidió, Dios Trino, crear al hombre en luz. Entonces, ¿de qué nos habla esta nueva vida y este nuevo vivir? No es una vida donde nosotros cambiamos físicamente, donde cambiamos moralmente, donde cambiamos culturalmente, donde cambiamos la conducta, sino nos habla de una nueva vida espiritual. Una vida que ahora se desarrolla bajo la cobertura del reino de los cielos. Una vida que no tiene nada que ver con los hombres. Nada, nada. Sino que todo tiene que ver con Dios. Amén. Entonces, la semana pasada que vimos la primera parte, yo fui bastante rápido
porque son lecciones un poquito largas, pero en realidad estas lecciones son repaso. Son repaso. ¿De qué? De la palabra que nosotros conocemos. Vamos a leer la palabra, Silvia, en Hechos 4:12. Y Hechos 4:12 lo encontramos en el marco de donde Pedro está explicando qué fue lo que ocurrió, porque le están reclamando cómo fue que él sanó a ese cojo en el templo de la Hermosa. Y él está haciendo una predicación pública. Y allí confiesa Hechos, en ese marco se encuentra la confesión de Hechos 4:12. ¿No lo lee, Silvia? Amén. Hechos 4:12 dice, de ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por eso esto echa por tierra lo que dicen las religiones, que todos los caminos conducen a Dios. Total, todos tenemos el mismo Dios, sea el Dios de los judíos, sea el Dios de los musulmanes, sea el Dios de los chinos, sea el Dios de los japoneses, sea el Dios de los norteamericanos, sea el Dios de todos. Tienen un mismo Dios. Esto echa por tierra esa mentira. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque solamente Cristo es el que ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque el hombre que fue creado originalmente para estar con Dios, por la decisión que tomó en Génesis 3, que está escrita en Génesis 3, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios porque es la herencia de maldición sobre la humanidad, dada, dada como consecuencia de haber dejado el pacto de Dios para tomar la palabra de Satanás. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, el hombre en Génesis 3 del 1 al 6 tomó una decisión que lo llevó a un problema fundamental. Y por eso las familias viven en sufrimiento, viven en dolor, porque la mujer vive en dolor por el marido y por los hijos, y el hombre vive en dolor porque tiene que esforzarse para mantener a su familia. Pero en realidad el dolor es una condición espiritual de la cual el hombre no puede salir, porque están atrapados por Satanás, como dice Juan 8:44. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás vino a tomar lugar en la vida del hombre, a poseer la vida del hombre con esa decisión que el hombre tomó en Génesis 3 del 1 al 6. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que eso no ha cambiado. Por eso es que la palabra no cambia, pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo le está haciendo entender a los creyentes de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, que nosotros somos salvos es por gracia. Y esto es un regalo de Dios, porque dice Efesios 2 del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nacimos separados de Dios, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa era nuestra condición. Por eso cuando nosotros nos encontramos haciendo algunas cosas, decimos, este es mi deseo, este es el deseo de Dios. ¿Dios me respalda en esto o soy yo el que estoy de inventor? ¿O soy yo el que estoy de rebelde? ¿Por qué? Porque siempre Satanás, que conoce nuestras debilidades, va a buscar llevarnos atrás.
No nos puede sacar ni borrar del libro de la vida, pero lo que sí puede hacer es quitarnos el disfrute en Cristo y engañarnos para que no obedezcamos a Dios. Y al no obedecer a Dios, estamos obedeciendo a Satanás porque no hay otro camino. Así vive la gente toda la vida. Y nosotros, Dios nos ha dado una sola vida, como dice Hebreos 9:27, el hombre vive. Dice Hebreos 9:27, que el hombre vive una sola vez. Una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Pues todas las personas mueren. Todas las personas mueren. ¿Y qué viene después? Dice Hebreos 9:27, y después de esto, el juicio. El juicio. Entonces, los que no se hallen inscritos en el libro de la vida van a este juicio. Dice la palabra en Apocalipsis 10:11, así, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, viven en la tierra, tienen en la tierra vidas de infierno y van al infierno. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En medio de dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Ahora nosotros conocemos estas verdades espirituales, que la humanidad obra como obra, piensa como piensa, vive como vive y hacen lo que hacen, porque están en un problema fundamental, que es que están separados de Dios en la cárcel espiritual bajo el gobierno de Satanás. Y hay una frase muy popular que yo les digo siempre a ustedes. El diablo. Me acabo de acordar que la cámara está aquí arriba porque la cámara de mi computadora no sirve, por eso era que no me veían. Y eso es lo que estaba tratando de resolver. El diablo no juega a ser diablo. El diablo no juega a ser diablo. El diablo tiene claro el objetivo y los demonios tienen claro cuál es el objetivo. Que así como el hombre se quedó separado de Dios, se mantenga separado de Dios. Y aunque ocurra el milagro de la salvación, no dejarlos disfrutar, no dejarlos conocer a Cristo para que no disfruten la plenitud en Cristo. Porque la plenitud en Cristo es saber la razón por la que Cristo me llamó, saber la razón por la que vivo en esta tierra. Y vivo con y en el poder del Espíritu Santo como testigo de las verdades de la palabra y de Cristo en esta tierra, siendo yo una hija de Dios, entonces conozco el camino. Por eso le decía él a los discípulos, y saben a dónde voy y saben el camino. Ustedes conocen el camino. Entonces nosotros ahora conocemos el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice la palabra. Y esta es la palabra de fe que nosotros confesamos, la encontramos en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos. O sea, ¿cuál es la palabra de fe que nosotros confesamos? Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero hay mucha gente que confiesa al Señor de los dientes para afuera, pero con el corazón, allí en el corazón, es que Dios sabe si realmente nosotros hemos creído. ¿Creímos? Entonces la palabra dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¡Qué excelente noticia! Por eso es que el Evangelio es el gozo de nuestra salvación. Y la palabra
va desarrollando, a través de la palabra vamos desarrollando quién es Cristo para nosotros, quién es el Señor para nosotros. Y por eso es que nosotros hablamos del Evangelio ordenado. Aún en esta enseñanza de nueva vida, nuevo vivir, el Evangelio está ordenado. ¿Se dan cuenta que el Evangelio está ordenado? Ah, que ahora estamos usando otros versículos. Sí, ¿por qué estamos usando otros versículos? Pastora, muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya no sabemos todos los versículos del camino de salvación. Toditos. No los sabemos. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estamos? Ah, ya pasamos el camino de salvación. ¿Dónde quieres estar? Aprendiéndome estos nuevos versículos, porque ya todos aquellos me los sé. Tengo el camino de salvación grabado, enraizado. Dios me está dando de manera natural la vida del evangelista. ¿Por qué? Porque la palabra dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No, nunca, porque ha pasado de muerte a vida. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ya les hablé acerca de Romanos 10, de 9 al 10, que dice, y esta es la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? Está cerca en nuestra boca. ¿Dónde va a ir la palabra de salvación? En nuestro corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros debemos recibir salvación? No, déjame que yo eche bastante varilla en esta vida. Mira lo que tengo, apenas tengo 62 años, chica. No, de aquí para adelante, imagínate cuánta vida tengo yo. Espérate que yo siga en mi rumba, en mi mundo, en mi cosita, porque cuando ya me queden como 5 minutos me arrepiento y bueno, los matones no se van para no, las iglesias no están llenas de matones que dicen que Dios los perdona. Así dice la gente. Qué pena la gente. Pero la Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Habrá mañana? Para nosotros hay una eternidad asegurada, pero para el que está atrapado como hijo de Satanás, tiene también un destino cierto, que es el infierno. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros? Hoy tuve un discipulado con un no creyente. Qué de tiempo hacía que yo no tenía un encuentro con un no creyente que me dijo, yo quiero, me dijeron que usted me puede hablar de la palabra, me puede hablar de la palabra. Le dije, ¿sabes qué es el pecado original? No. ¿Sabes qué es el Dios Trino? No, la verdad es que nunca he oído hablar de eso. Y luego de compartirle, no rápido, sino específicamente ciertas porciones de la palabra para llevarlo a entender la condición en que estaba, yo le dije, ¿dónde quieres estar? Y me dijo, quiero estar con Cristo y con Dios. ¡Wow! Y eso es lo que nos da gozo a nosotros. Eso es lo que nos da gozo a nosotros. Entonces, ¿cómo se puede recibir la salvación? Se recibe a través de una oración, confesando con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, como está escrito en Juan 1:12. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿Está conmigo? No, estoy separada de Dios, pero Él es el camino. Quiero tomar ese camino. Entonces, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, se les da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y nosotros tenemos que saber estas verdades espirituales y tenerlo grabado en nosotros. ¿Por qué necesitamos tenerlo grabado en nosotros, hermanos? Porque no sabemos cuándo Dios nos va a dar la bendición del encuentro con una persona que la vamos a ver una sola vez. Y ese es el día de salvación. Y si nosotros estamos con la boca abierta tragando moscas, pues no nos vamos a dar cuenta. ¿Qué significa tragando moscas? Que no estamos en lo que estamos, hermanos. Que no estamos centrados espiritualmente. Que no estamos con Cristo como lo primero de nuestras vidas.
Porque ¿cuál es mi trabajo en esta tierra? Por decir mi trabajo. Pero no es un trabajo, es un privilegio. Salvar almas. Quitarle las almas de las garras a Satanás para que no se los lleve para el infierno. Entonces, por eso es que aquí esta enseñanza de nueva vida, nuevo vivir, nos da un ejemplo de cómo puede ser cómo puede ser una oración de confesión de fe. Entonces, le decimos a la persona, ¿sabes qué? No hay que hacer nada rimbombante, no hay que pagar, porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario por tu salvación. Él en este momento está tocando las puertas de tu corazón y te está llamando a venir a disfrutar del reino de Dios, de ser hijo de Dios, de recibir salvación y vida eterna, y de que esta vida que te queda aquí en adelante la vivas con una razón, con propósito, que tú sepas para qué vives. Yo ni siquiera le pregunto a la gente para qué viven porque yo sé que no saben para qué viven. Si le pregunto a una mujer que tiene hijos, dice que para sus hijos. Y si le preguntamos a un muchacho, dice, bueno, porque tú sabes, yo me quiero superar, que yo esto, me quiero superar, que yo... No saben para qué viven. Entonces, miren esta oración. Le voy a pedir a mi hermana Yuseri si puede leer esta oración. Yu, ¿estás? Dice la oración, Dios de amor, te doy gracias por tu gran amor y por el plan de salvación. En este momento reconozco que soy pecador y me arrepiento. Ahora abro la puerta de mi corazón y acepto a Jesús como mi Salvador y mi Dios, porque Jesús es Dios. El verbo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Te doy gracias por perdonar mis pecados y darme la salvación. Desde ahora quiero vivir conforme al deseo de Dios. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Generalmente cuando yo hago hago con las personas la confesión de fe, les pido que le digan al Señor, Señor, hasta ahora he vivido como he querido o como he podido, porque realmente no sé nada, no sé nada. He vivido como he querido o como he podido. Pero hoy esta señora me está diciendo que yo estoy separada de ti. Yo no sabía que yo estaba separada de ti. Entonces, Señor, yo te pido que me llenes, que me recibas, que tomes mi corazón, que vengas a vivir a mí, que le des el verdadero sentido a la vida, el sentido que tú decidiste, para el cual tú me creaste. Tú me creaste a mí. Entonces, enséñame a descubrir para qué me creaste. Y, como les decía en un principio, que tenemos versículos para memorizar, entonces tenemos Primera de Juan 5, del 11 al 13, que es nuestra seguridad de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tenemos el versículo que nos asegura que Cristo nos muestra a Cristo como el camino para ir al Padre, que Él se hizo el camino para ir al Padre, que nos cambió, nos libró de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, para traernos a vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque ahora el Espíritu Santo nos habita, somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo prometió que no nos dejaría solos, que nos daría el Consolador, al Espíritu de verdad que estaría con nosotros y en nosotros, que el Espíritu Santo nos guía al Padre y nos guía al Hijo. Entonces, en estas verdades espirituales, nosotros confirmamos
nuestra fe y la manera como nosotros vivimos. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es mi razón de vivir? Entonces, realmente, nosotros tenemos una nueva vida. Ya no vivimos conforme a la carne. Romanos 8:1 dice que los que estamos ahora en Cristo, ¿quiénes somos? Los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Dios desde el principio nos creó a su imagen, seres espirituales conforme a su semejanza, Génesis 1:26, para señorearnos de las aves del cielo, de los peces del mar, señorearnos de toda la tierra, ser los señores y los jueces de la tierra. Así nos creó Dios. Y a ese estatus espiritual nos llevó Cristo el día que lo confesamos. Entonces Dios está obrando en nosotros la restauración de esa semejanza. ¿Y quién lo hace? La imagen, el soplo de Dios en nosotros. Por eso es que nosotros practicamos lo que es de Dios, la palabra, y por eso les dejaba versículos para memorizar, porque si yo grabo la palabra, lo que yo tengo grabado allí. ¿Saben que hay personas que ponen el teléfono, fotito que le mandan, fotito que borran? Fotito que le mandan, fotito que borran, porque ya no tiene más memoria, ¿verdad? Así se llama memoria, igualito que nosotros. Entonces, nosotros en la medida que vamos grabando la palabra, se va borrando y se van deshaciendo las torres de Satanás que están erigidas en nosotros por años. Se van quebrando los argumentos que nosotros tenemos. Es que usted no sabe cuánto yo he sufrido. No, yo no sé, Dios es el que sabe, pero ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por eso es que en nosotros comienza a cambiar nuestra manera de hablar. Hablamos conforme a la palabra, porque el hombre por una misma fuente no puede botar agua salada y agua dulce. No podemos con la palabra bendecir y maldecir. Con la palabra decir Dios te bendiga a unas personas o el Señor está contigo, disfruta que Dios está contigo y entonces volteamos y le decimos al otro sapos y culebras. ¿Cómo hiciste eso? Pero tú eres brutazo, chico. No tiene sentido. Entonces, ¿dónde estamos? Viviendo una doble vida, viviendo todavía en la cárcel espiritual, pero sabiendo que Cristo existe y lo tenemos ahí en time out. Aguántate ahí, Cristo, achanta la moña un pelo, que todavía no estoy dispuesto a entregar todo. Déjame aquí que estoy cerrando mi bolsa para que tú no agarres esto. Dan por la mano, Cristo, no, no te metas en esto. En esto no. ¿Dónde estamos? Amén. Entonces, vamos al maravilloso tiempo de foro. No sin antes pedirle a mi hermana Janet, que ore con esta palabra que hemos recibido. Buenas noches con todos, claro que sí. Gracias Padre, gracias Señor por este tiempo tan precioso que nos has dado, Señor, porque hemos recibido tu palabra, Señor, tu palabra que es vida, Padre, y que llena nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por nuestra pastora Mari Santiago y por cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias porque tu palabra nos ha hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque la verdad que está en Cristo y que es vida, Señor, nos vivifica cada día, porque tu palabra es nuestro alimento espiritual, Señor. Te damos gracias por la llenura de tu Espíritu Santo, Padre, para que cada día, Señor, nos des más entendimiento y más de tu sabiduría que viene de lo alto. Te doy gracias, Señor, y que en este momento quebrantes toda torre de Satanás, Señor. En el nombre Nosotros poderoso de Jesús. oramos en el nombre de Cristo, Señor, para que derrumbes todas esas incredulidades, Señor, esas, de repente las perezas, Señor, de repente la distracción, Padre.
Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Amén.